Continuamos entonces con la serie La historia del Padre de la Fe en su octava parte, la cual denominamos implacablemente fiel. Me refiero a Jesucristo, a Dios, al Señor. Y como les decía, no encontré otra palabra. Quizá la palabra implacable tiene una connotación quizá un poco pecaminosa. No sé si pecaminosa o no llega a representar, pero perdóneme, pero es lo que se me ocurrió. Es quizá en términos irónicos que lo digo, o a propósito para hacer contraste con la majestuosa, maravillosa, implacable fidelidad de Dios. Y vamos a leer y oramos, ¿sí? Donde encontramos en la Biblia la historia del encuentro de el rey Abimelech, rey de Gerar, y Abraham, ¿sí? Y vamos a leer Génesis 21 y 2 y oramos. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó en Cades y Shur, entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y a Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Solo eso, y oramos. Padre, oramos brevemente primero para darte gracias por poder estar esta mañana juntos con tu iglesia y con todos aquellos que no pudiendo estar lo pueden mirar grabado, si tú así lo permites, en las redes sociales. Señor, este momento sea un momento de profunda reflexión para nosotros en tus verdades eternas, que podamos verte como casi cara a cara, actuar, obrar, hablar con Abraham y podamos tomar consejo y sabiduría para aplicarlo a nuestra vida diaria. Líbranos, Padre, de lo oculto de nosotros, presérvanos del maligno, del mal, de sus obras, presérvanos aún de nuestras propias soberbias, de nosotros mismos, de nuestras propias torpezas, al ver las torpezas de otros. Ayúdanos a no cometer los mismos errores, sino más bien luchar contra el pecado y el potencial pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así, Señor, ayúdanos, ayuda a tu siervo a predicar con libertad, con delicadeza, con detalle, más con poder y autoridad, para tu gloria y bendecir multitudes en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias, encomendándote todo en tus manos y decimos juntos, amén. Tomen asiento. Doy la bienvenida de paso a aquellos que están por primera vez en esta mañana. Son bienvenidos, esta es su casa. Si vienen a buscar a Cristo como nosotros, entonces es su casa, la casa de Dios. Poniéndonos en contexto, recuerdan el mensaje del día miércoles, otros que estuvieron presentes, algunos que lo escucharon por la internet. Recuerdan que vimos la negociación de Abraham con Dios para librar a Sodoma. Negociación que llegó a un final al cual accedió Dios, pero que en definitiva no cerró, según la perspectiva de Abraham, lo cual hacía que todas las personas que por lo menos Abraham conocía en Sodoma cayeran en el juicio de Dios porque no llegó a cumplirse el requisito por el cual Abraham acordó con Dios a través de esa petición que le hizo, ¿no? Llegando a 10 justos, si hubiera en Sodoma 10 justos, Dios perdonaría la ciudad. Bien. Y haciendo cuentas, al final, cuando Lot huye y termina de huir, y que termina de ir donde ni siquiera él propuso ir, porque Lot se propuso ir a Zoar, y de Zoar, ¿dónde fue a terminar? Al bosque.
a donde Dios le mandó, donde él no quiso ir, terminó ahí. ¿Y cuántos terminaron siendo? 3. Dios destruyó finalmente Sodoma y Gomorra. Vimos algunos testimonios arqueológicos a través de fotografías. La evidencia arqueológica del juicio de Sodoma y Gomorra nos sorprendió. Esas piedras esféricas de azufre casi puro al 98% con algo de magnesio, ¿sí? Cosa que en la tierra encontramos de forma arbitraria, no esférica, el azufre, y en un porcentaje del 45%, 50% a más pureza, ¿no? A encontrar, y de forma arbitraria, ¿no? Aleatoria. Sin embargo, las piedras encontradas al sur del Mar Muerto, el Mar Salado, el Gran Mar Salado o el Gran Mar, donde estaba Sodoma, Gomorra, Zoar, hoy podemos encontrar debajo de las capas esferas todavía de azufre que están envueltas en una pequeña capa de ceniza solidificada, por supuesto, que nos hablaba del testimonio arqueológico del juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Algo que realmente nos impacta. Pero, por supuesto, no creemos porque encontramos las piedras de azufre, sino creemos porque Dios lo dijo en su palabra, punto. Las piedras de azufre vienen a confirmar simplemente lo que estaba, ¿no? Y hoy vamos a hablar de otras cosas interesantes también que les van a llamar la atención, ¿no? Bueno, ustedes saben, allí Abraham vio esto, quedó impactado por el juicio, ¿no? Quedó impactado. Y finalmente vemos el nacimiento a través de 2 errores graves de la autora intelectual del plan, la hermana mayor de Lot, la hija mayor de Lot, que indujo a la hija menor a tener una práctica incestuosa con su padre Lot, lo cual llevó como resultado a tener a dos varones, los cuales serían los padres de los enemigos futuros de Israel, ¿no? Los amonitas, por un lado, y por otro lado, los moabitas, ¿no? Moab y Benamí, que eran Amón y Moab, respectivamente, que serían los enemigos de Israel. Esto termina un final triste, pero vemos que en ese tiempo Abraham permaneció fiel y veíamos el contraste de la torpe vida del creyente Lot, cómo trajo resultados, un pecado tras otro, y aún sobre sus hijas trajo una horrible consecuencia, fruto de vivir lejos de Dios. Esto nos trae una enseñanza muy, muy, muy importante a nosotros que somos padres, o que somos abuelos, o que somos tíos, o que de alguna manera tenemos hijos más chicos cerca, demostrarle hasta qué punto un pequeño desliz que se perpetúa en el tiempo termina siendo una catarata de pecados dañinos con consecuencias irremediables. Hablábamos de lo importante que es entender esto de lo que significa que un poco de levadura leuda toda la masa, como le pasó a David también, que tuvo una catarata de pecados, que ¿dónde empezó esa catarata de pecados? ¿Saben cuándo? Porque algunos dicen, sí, cuando miró a Betsabé, no antes, porque la Biblia dice que miró a Betsabé después que él estaba en la terraza, pero él tenía que estar en la guerra. Sí, pero tampoco comienza ahí, sino que dice que él tuvo en poco la palabra de Jehová. Y ahí comienza el problema. Cuando nosotros estamos en la iglesia y tomamos en poco la palabra de Jehová, ahí comienza nuestro problema. Después no nos damos cuenta, una cosa nos lleva a la otra y a otra y a otra, y nos embarramos en más y más situaciones que queremos tapar, encubrir, son vergonzosas, vergonzantes, o quizás son frustrantes, o que nos inhabilitan, nos hacen sentir torpes,
impuros, nos sentimos llenos de culpa, de fracaso, nos sentimos como atados de no poder servir al Señor, decimos no soy merecedor, dejamos de entender lo que significa la gracia de Dios, el perdón, dejamos de entender la misericordia de Dios, dejamos de entender muchas cosas que comienzan en un momento con despreciar el consejo de Dios, sea dicho por quien sea. Y hoy van a ver que hasta no importa quién lo diga, o hasta si quien lo dice es un ministro de Dios, si lo dice Dios a través de ese ministro que se equivoca, también es injustificado nuestro pecado por desoír esa palabra que no es del ministro, no es del profeta, sino de Dios. Bueno, Abraham se mudó otra vez. ¿Dónde se fue a vivir? Bueno, más cerca otra vez de Egipto, en Gerar. Más cerquita otra vez, ¿no? Habitó como forastero. Bueno, como habitaba en todos lados. En realidad, Abraham habitó como forastero en todos lados. Él peregrinó, él nació en Ur de los Caldeos y fue con su padre, ¿recuerdan? Viajó hacia el norte, luego descendió hacia la tierra prometida, de ahí vino un hambre, se fue a Egipto, metió la pata, volvió, ¿no es cierto? Ahí se cuenta la historia de lo que acontece, aparece Dios, hace el pacto Dios, bueno, todas las cosas que vimos en estas 8 horas prácticamente de historia que 7 horas que fuimos estudiando. Qué lindo, cómo las disfruté realmente y las sigo disfrutando, ¿no? Viéndolo a Dios actuar. Bueno, pero vemos a Abraham otra vez en la misma situación, parecida a la anterior cuando fue a Egipto. Le agarró miedo, algo que nos agarra a todos. ¿Alguno nunca tiene miedo, alguno de ustedes? Todos tenemos miedo. El miedo es natural. El miedo, en términos normales, es saludable. Dios nos da el miedo para darnos la capacidad de evitar muchos peligros y sus consecuencias si somos alcanzadas por muchas cosas que son peligrosas en esta vida. El miedo nos permite limitarnos o autolimitarnos a cometer errores trágicos que nos causarían mucho más dolor. Claro, pero el miedo muchas veces se desvirtúa y se convierte en un miedo antes que a desobedecer a Dios, a quedar mal con el hombre o a caer en manos de los hombres, lo que se denomina temor del hombre. Y ese es el recurrente pecado de Abraham. Escuché hablar a algunos psiquiatras tratar de responder la pregunta de por qué el hombre tropieza 100 veces con la misma piedra. Claro, en términos científicos no se habla de pecado. Se habla de incapacidad de la mente humana de aprender a partir de... Bueno, en la Biblia se llama pecado. Ese es el problema que no puede solucionar un especialista de la mente, un médico del área de la mente o de la psiquis, pero que sí, gracias a la misericordia de Dios, el Espíritu Santo sí puede solucionar el problema del pecado. Claro, pero todo viene en un proceso de santificación al cual debemos estar dispuestos a someternos y ser parte activa de ese proceso santificador. Evidentemente, aquí en la historia que vamos viendo, hay 2 clases de creyentes. Uno que estaba dispuesto a someterse, que no era perfecto, Abraham, y otro que vivía en Sodoma y Gomorra, por decirlo así. Ahí, cada vez más cerca de Sodoma y Gomorra, en vez de estar cada vez más comprometido con Dios, estaba más comprometido con Sodoma y Gomorra, al punto que se convirtió, Lot, veíamos el mensaje pasado, que se convirtió, al estar en la puerta, se convirtió medio en un juez, porque era un hombre más o menos justo en términos de la inmoralidad en la cual vivían los otros, y lo eligieron como juez. Bueno, digámosle a este tío, a Lot, que sea nuestro juez. Claro, fue juez hasta que no les convino a ellos, porque después se convirtió en el enemigo de ellos, que le dice, ¿qué? ¿Te vas a ser juez de nosotros?
Recuerden que él estaba, cuando vinieron los ángeles, estaba sentado a la puerta. Lo tenían como bueno a Lot. Y después cuando los ángeles vienen y ellos se encaprichan con tener una relación homosexual con los ángeles, le dicen, no solamente te vamos a hacer mal a ellos, sino a vos te haremos un mal peor todavía, le dicen. O sea, fíjese la bipolaridad de la conducta humana, ¿no? Del hombre que está lejos de Dios. Pero fíjese en qué ámbito, dónde fue a meter la cabeza de la familia, la esposa, las hijas. ¿Dónde fue a meter sus hijas, Lot? Papá, mamá, ¿dónde están sus hijos metidos? ¿Con usted? ¿O conmigo? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde van juntos? Donde vayan juntos es lo que formará lo que será natural para ellos. Usted tiene hijos y los cría en un ambiente y en una serie de costumbres y hábitos. Cuando ellos son grandes, esos hábitos para ellos van a ser lo natural, lo normal. Si su vida, si lo normal en usted es una vida de alcoholismo, de disipación, sus hijos van a creer que lo natural es el alcoholismo, la disipación, la pérdida de tiempo. Si usted es una persona, o yo, cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera, somos personas que vivimos denostando a la gente que está alrededor, criticando a cuanto podamos, desde el presidente para abajo, sacándole el cuero, por decirlo en criollo, a todo el mundo, nuestros hijos van a creer que lo natural es sacarle el cuero a todo el mundo y hablar mal de todo el mundo. Si nosotros tenemos costumbres paganas, nuestros hijos van a creer que lo natural es una vida pagana. Si nuestra vida es una vida piadosa, de servicio, de trabajar en equipo, de guardar nuestra boca, de respetar a los mayores como nos enseñaban, de someterse a la autoridad, de no cuestionar la ley. Vivimos en un tiempo donde, vieron, ¿no? El anarquismo es parte inclusive de la cultura, ¿no? Esa mentalidad anarquista. ¿Qué dice la mentalidad anarquista? Y no tolera la ley, la autoridad. No, es yo sin ley, yo sin autoridad. Y ese espíritu se va forjando en la mente de las personas, ¿no? Que vos ves jóvenes, adolescentes que no toleran normas, límites, autoridad, porque la cultura es una cultura que lleva una connotación en su espíritu anarquista. Bueno, eso es lo que le pasó a Lot. Se crió en un ambiente turbio, pagano, los hijos, las hijas. Y los yernos, y vaya a saber de dónde eran los yernos, serían de Sodoma, porque yo no se me ocurre otro lugar. O no, por ahí eran del grupo de los pastores de Lot, ojalá. Por lo que veo, no sé, la Biblia no lo revela, pero cuando Lot le habló de correr porque Dios iba a destruir la ciudad, los yernos, ¿qué hicieron? Se burlaron. O sea, parecían más sodomitas que creyentes. Esos eran los novios o los prometidos de las hijas. ¿Qué prometidos? ¿Cómo dice la Biblia que debe ser el noviazgo cristiano? Entre creyentes, ¿sí? Entre personas nacidas de nuevo, si no es un yugo desigual. Bueno, pero yo creo que se va a convertir mi novio. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice otra cosa, por ejemplo. Bueno, ahí ve donde los padres son la principal influencia positiva o negativa sobre los hijos. Fue catastrófica sobre las hijas de Lot. Diga, los que son papás y los que van a hacerlo, los que piensan hacerlo, Señor, ayúdanos a ser buenos padres. La van a necesitar la ayuda, ¿eh? Pero para ser buenos padres, ¿saben qué tienen que hacer? 6 años de universidad. No. Necesitan temer a Dios y guardar su palabra todos los días como padres piadosos. No es garantía absoluta, porque ven a Manoa y su esposa, y padres de Sansón, que hicieron lo mejor, pero Samuel también era un buen sacerdote y profeta. Sin embargo, sus hijos no fueron todo lo que... Esto es para quitarle un poco de culpa a aquellos papás que se sienten frustrados porque sus hijos no responden.
Pero esto no significa, bueno, que los críe Dios. Entonces le prende el tele desde las 8 de la mañana hasta las 24 o hasta las 2, 3 de la mañana. Que el tele y Dios dirá. No, tampoco. ¿A quiénes se les da el mandamiento de criar a los hijos? Criad a vuestros hijos. ¿Quién los tiene que criar? Los padres. ¿Quién tiene que criar a los hijos? ¿Quién tiene que criar a los hijos? Los padres tienen que criar a los hijos. Dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero cuidado, no criarlos bajo un espíritu legalista de tal manera que aborrezcan el cristianismo. Cuidado con ese legalismo y ese absolutismo, no dando a los hijos el lugar a que se equivoquen y restaurarlos con espíritu de mansedumbre o disciplinarlos cuando sea necesario. Porque es una obra de ingeniería educar hijos. Pero tenés dos opciones. Hacer la obra de ingeniería con todo el desafío que ello tiene o simplemente decir, bueno, que se haga lo que Dios quiera. Total, cada uno ha de ser salvo y Dios salvará de antes de la fundación del mundo. Bueno, echarle la culpa a la soberanía de Dios es deshacernos de nuestra responsabilidad, de cada uno de nosotros, nuestros padres, hacer como padres, criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Sale con la misma Abraham en el verso 2, se encuentra en Gerar con Abimelech, y claro, como el rey de Egipto, ¿qué hizo Abimelech? Venía una mujer, y a mí me gusta esa mujer, y venga para el harén del rey, ¿no? Pero ¿qué pasó? Otra vez Dios dice en su corazón, ¿no? Tengo un plan. No tengo plan B, tengo un plan. Es el único y conmigo no se juega. Entonces voy a intervenir porque Abraham otra vez pisó la banquina. Otra vez Abraham metió la pata. Tropezó con la misma piedra otra vez, con la mentira o medio mentira. Pero no era el plan de Dios que mienta o diga una medio verdad, que también no es lo correcto. ¿Qué hizo Dios? Mire, inmediatamente cuando tomó a Sara, Sara es mi instrumento, dijo Dios. Ya tenía la promesa, de aquí a un año volveré y Sara tendrá un hijo. Yo calculo que Sara ya empezaría, esto es una inferencia mía, ¿no? Que Sara ya empezaría a estar en cuestiones, hablando en términos de mujer, entrando en una etapa fértil a pesar de su edad. No me extraña que inclusive allí haya una atracción mayor, si es que existe esto de la atracción entre hombre y la mujer, ¿no? Por el efecto de algunas feromonas se llaman, corríjanme. Bueno, pero no importa mucho. Sara es una bonita mujer y encima en condiciones de concebir, se pondría más linda todavía, porque yo sé que la mujer en su etapa para concebir se pone más linda todavía, y es un diseño de Dios esto, ¿sí? Bien, a Sara sería más atractiva todavía, pero apareció Dios, y en sueños se le aparece al mismo rey Abimelech y le dice: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Yo no hice nada. ¿Cómo no? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Señor, con sencillez de mi corazón y con la limpieza de mis manos he hecho esto. O sea, ya de por sí sacó una mujer que, bueno, pero él no sabía nada, era Abimelech, un hombre que no tenía todavía en su mente, seguramente por ya la dispersión de la inmoralidad en la humanidad, cuál era la voluntad de Dios. Pero Dios dijo: has entrado en el matrimonio ajeno. O sea, ¿qué es
Abimelec, ¿qué se iba a constituir? En un adúltero. Y fíjense esto, ¿cuál es la pena para el adulterio en la ley de Moisés? La muerte. Y acá, que todavía no está la ley de Moisés, también estaba la pena de muerte, vigente. ¿Y quién iba a ejecutar a Abimelec? Dios. Por quebrantar la ley del matrimonio. Qué interesante, ¿no? Se asustó Abimelec. Y le dijo Dios en sueños, yo también, miren a Dios aquí, ¿no? Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí. Dos cosas hay aquí. Que intervino Dios soberanamente, primero reconociendo que Abimelec no sabía nada, porque Abraham mintió, no tenía el poder de la adivinación a Abimelec, como si se le sugirió al rey de Egipto, ¿recuerdan? Por otro lado, pero en este caso es Dios mismo que interviene y le dice, yo sé que en realidad has sido sincero en esto de tomar a Sara, porque normalmente no lo harías si supieras que era casada, ¿no? Fíjese cómo Dios defiende la familia, ¿no? Con la amenaza de muerte, no con, bueno, te voy a poner una amonestación, o te voy a poner una multita, o te voy a poner una disciplina, sino cuál era el castigo de Dios por quebrantar una familia, quebrantar un matrimonio, la pena de muerte. Fíjense lo serio que es para Dios desde antes el matrimonio, ¿no? Desde antes. A pesar de que había mucha poligamia en ese tiempo, de hecho Abraham también se mandó las de cowboy de él, ¿no? Al reclutar por la voz de quién, de Sarai, que le sugirió tener un hijo con Agar. Y Abraham, otra vez flaqueando en su fe, como le pasó a Adán, también responsable con Sarai, desobedeció a Dios y tuvo un hijo con Agar, una relación y un hijo con Agar. Bien. Y dijo Dios, no te permití que la tocases. Claro, porque si la tocaba, Dios tenía un plan. ¿Y de quién tenía que ser el hijo de Sara? De Abraham, no de Abimelec. Ahora, pues, le da la orden, devuelve la mujer a su marido. Porque es profeta. Wow. Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¡Wow! ¿Alguna duda? ¿Que te amenace algún guapo? ¿Algún narcotraficante? Bueno, puede ser que cause temor. Pero que Dios te amenace con matarte a vos y a todos los tuyos, eso es grave, hermanos. Porque con Dios no se juega. A Dios no lo puede confrontar nadie. Bueno, fíjese cómo Dios encamina de alguna manera o trata de vindicar a su profeta flojo. Le dice, mira, es profeta. No le dice a Abraham, mi amigo, es profeta. Es un ministro de Dios, un hombre que habla de mi parte. Bueno, anda, que ore por vos y vas a vivir. Fíjense que Dios somete. Imagínense la cara de Abraham cuando Abimelec le saca a Sara la promesa, se imagina la herencia, la tierra. Imagínense todo lo que pasa por la mente de Abraham. Sara, ¿será que va a tener el hijo? ¿Será el hijo de Abimelec y Sara el que va a ser mi heredero? Se le empezaría a enredar todo a Abraham y Dios dijo, basta, voy a intervenir. Y interviene de una manera violenta. Esto, hermanos, también nos hace ver que cuando nosotros por las buenas no entendemos o no somos gente dócil, utiliza una palanca un poco más grande. ¿Vieron cuando los que saben usar llaves fijas o una llave francesa o tubos con un brazo de hierro, ¿sí? O con un crique? Muchas veces la tuerca, supónganse una tuerca de 22 o 24, un tubo de 24.
¿Qué pasa si agarran con un crique de mano la tuerca para sacarla? ¿Sale? No. Y si agarran una llave fija 24, pero está clavada, supóngase que es una tuerca de la masa de la rueda delantera. Sale con el crique común de 20 centímetros, de un mazazo y vas a romper el crique. Entonces, ¿qué agarras? El tubo, con un brazo, una palanca bien grande y ¡pac! Hace cuando pega, despegó la tuerca. Bueno, así hace Dios con nosotros. A veces se resiste. Bueno, le dice a Miguel o a Gabriel, Gabriel, trae la palanca. Bueno, y agarra el tuercón de nuestra cabeza, ¿no? Le mete el tubo y ¡pa! Hace Dios hasta que despegue nuestra obstinación. Así trabaja Dios, hermano. Cuando Él sabe la dureza con que está pegada nuestro consejo propio al pecado, Dios tiene que usar mayor. ¿Sí? Ahora, qué bueno es tener o ser sabio de corazón dócil. Diga, Señor, ayúdanos a ser sabios con corazones dóciles. Dóciles a tu palabra, ¿no? No al capricho personal ni ajeno, sino al de Dios, a la voluntad de Dios. Bueno, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos los siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron todos los hombres en gran manera. O sea, otra vez se les derritió el corazón, porque la amenaza no venía de un narcotraficante, de otro rey, sino venía de Dios. Le tuvo miedo a Dios. No por nada en la venida de Jesucristo dice que la gente, cuando vea la ira, el rostro de la ira del Cordero, ¿qué dirán las personas en la tierra? A los montes, cubridnos, y a las peñas, caed sobre nosotros. O sea, en términos comunes, a la tierra que nos trague, porque no soportamos ver el rostro de la ira de Dios. Fíjese, no soportar ver el rostro, el miedo que te debe agarrar. Imagínate cuando Dios actúa, bueno, el pánico es absoluto, el terror de Dios caerá sobre la humanidad. Pero Dios en su misericordia vendrá antes, como con Lot, a pesar de nuestra torpeza, a rescatar a los que son suyos. La pregunta es, como hacía ya uno de mis referentes en mi juventud, Adrian Rogers, la pregunta ¿es usted salvo? ¿Es usted una persona justificada por Dios de manera tal que si Cristo hoy viene, usted está salvado ya o caerá bajo la ira del Cordero? Porque no somos puestos para ira, dice Dios, pero ¿a quiénes? A sus santos, a los justos, a los que practican la justicia. Después llamó a Abimelech a Abraham, ¿no? Vio la carita ahí, mire la cara de Abimelech. Que le dice, Abraham, estás re loco lo que has hecho, ¿no? Y la cara de reclamo, ¿no? Es para ilustrar un poquito. Imagínese la situación, ¿no? Que le reclama a Abraham que le mintió al rey y lo puso en juego, en jaque toda su nación. ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. ¿Qué le dijo? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Me mentiste. Me mentiste, Abraham. No debiste haber mentido. Bueno, decirle al que está al lado con amor, hermano, no mientas más. No le gusta a Dios. La mentira no es un pecado venial. La mentira es un pecado mortal. ¿Y la mentirita piadosa? ¿Y no era esta una mentirita piadosa? Porque en realidad Abraham tenía miedo y estaba semijustificado. Era su medio hermana. ¿Sí? Y Dios tenía un plan. Así que había 3 razones por las cuales era justificado mentir. ¿O no? Una mentirita piadosa. 3 argumentos de peso que hablan, bueno, en esta puedo mentir
para que Dios, otra vez tratando de ayudar a Dios. Más vale nos remitimos al consejo de Charles Stanley, ¿no? Obedezca a Dios y deje a Dios las consecuencias. Le dice también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? O sea, ¿qué tenés en la cabeza? Como la pregunta nuestra, ¿no? ¿Qué es lo que tenés en la cabeza para habernos puesto en esta situación de peligro, inconsciente? Fíjense que hoy si alguien miente, alguien hoy es adúltero, alguien se pone así, claro, porque no conocen a Dios. Abimelec conoció de cara a cara a Dios. Si la gente del mundo supiera quién es Dios, se le aflojarían las medias, los cintos, se le desabrocharían los botones y se le caería todo del miedo. Si conociesen a Dios. Por eso uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad es que no conoce al enemigo que tiene. ¿Y cuál es el enemigo? Bueno, el enemigo es Rusia, China, Ucrania. No, el diablo. No, el pecado. No, el peor enemigo que tiene la humanidad es Dios. Porque la Biblia dice que mientras estamos en nuestros delitos y pecados, somos enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestra naturaleza. No somos criaturas solamente inertes como las piedras. Somos criaturas vivas temporalmente y enemigas de Dios por nuestra condición y por nuestros pensamientos. Entonces el problema que tiene la humanidad no es que está sufriendo, es que tiene un enemigo invisible cuya ira está reposando todavía sobre todos los hijos de desobediencia. Y ahí es donde actúa la misericordia al perdido, decirle, ¿sos salvo vos? ¿Tenés asegurada tu alma en el reino de Cristo? ¿Han sido perdonados tus pecados? No, pero yo me porto bien. Pero no es por obras que te salvás, es cuando Dios interviene regenerando tu alma. Es cuando Dios te hace nueva criatura y te hace amar su justicia, amar su verdad y aborrecer tus propios pecados. Abominar tu pecado, abominar tu condición, sentirte que tu alma está perdida. No es solamente saber intelectualmente que estamos perdidos, sino sentirnos perdidos. Es ahí donde el arrepentimiento llega como opción para la salvación, única opción y único camino. Entonces, Abraham le respondió, porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Bueno, como pasó en Egipto, ¿no? Y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Eso le dijo a Sara, ¿no? Ahí trató a Abraham de justificar, como hacemos nosotros, no, pero lo que pasa es que, ¿no? Y empezamos nosotros a justificarnos. En vez de decir, no, pequé contra Jehová como David, no, lo que pasa es que o yo no ando bien, o fulano, mi esposo, o fulana me pone nervioso. Mi hijo me hace pecar. ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa? Nosotros, que no tenemos dominio propio, ¿no? Nuestro hijo si nace rebelde por naturaleza. Somos nosotros los que no dominamos nuestra condición. Entonces, Abimelec, ¿qué hizo? Fíjese cómo termina la historia y cómo, por eso digo, es increíble la fidelidad de Dios cuando Dios dice, voy a hacer algo, no tiene en cuenta nuestro puntaje. Sí nos llama a subir nuestro puntaje, para lo cual luego nos otorgará una recompensa a causa de nuestra obediencia, ¿sí? Cada uno recibirá, conforme a sus obras, una recompensa. Pero ¿la salvación es una recompensa? La salvación no es una recompensa de nuestra conducta, es un regalo de Dios para quienes se arrepienten de sus pecados y comienzan a vivir como siervos o siervas para Él. ¿Sí? Bueno, aquí Dios no está recompensando a Abraham, sino está
mostrando su infinita fidelidad, hermanos. Y dice Abimelec, tomando vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham. ¿Abraham era rico? Era rico. ¿Y qué ahora? ¿Qué le pasaba a Abraham? Era más rico todavía. ¿Y qué le devolvió? Sobre todas las cosas, a Sara, su mujer. Vale la frase aclaratoria, Sara, su mujer, no una de sus mujeres. ¿Vieron la diferencia? Su mujer, esta. Y Abimelec ya medio atemorizado, medio ya que se le pasó, estaba encolerizado porque lo miró feo a Abraham, ¿no? Pero tenía miedo de Dios, así que es una situación bastante compleja la de Abimelec. Imagínense el pobre Abimelec, por un lado la amenaza a Dios y por otro lado decir, Abraham, ¿qué hiciste? Sos suicida. Bueno, le dice Abimelec, mirá Abraham, he aquí mi tierra está delante de ti, habita bien donde te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira, que él es como un velo para los ojos de todos los que están conmigo y para con todos. Así fue vindicada. De esta manera, ¿qué estaba diciendo? Mirá, Sara, vos sos una mujer sin tacha, totalmente respetable y que nadie te falte respeto. Es más, yo te doy 1000 monedas a Abraham y para que todo esto de todos los que están contigo sepan que vos sos una mujer de Abraham, no que pasaste por Abimelec, que pasaste por el rey de Egipto, sino que sos la mujer de Abraham. Fíjense el celo de Dios de mantener el vínculo matrimonial de una manera celosa, ¿no? Cómo Dios se enfatiza en eso. Por eso Jesús cuando le preguntaban a él, Señor, ¿es justo divorciarse de una mujer? Porque, miren, y Jesús le dice, miren, más allá de las escuelas rabínicas, así, en un principio no fue así. Varón y hembra los hizo Dios y de ahora en más serán una sola carne, por tanto lo que Dios unió no lo separa el hombre. Punto, no hay más discusión. Este es el plan de Dios. Lo demás es invento de ustedes. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, lo que le correspondía. Dice, entonces Abraham oró a Dios. ¿Y qué pasó? Y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Había aniquilado la descendencia de Abimelec, liquidado, literalmente no había más descendencia, por lo tanto ese pueblo, como le pasa ahora a Europa, que la tasa de crecimiento es cada vez, de natalidad es mucho menor, por lo tanto el índice de personas maduras es mucho mayor y supera la tasa de natalidad. Vemos que hay un pueblo que se envejece y una raza que está a punto de desaparecer, simplemente por no tener herederos, por no tener hijos. Pero aparece ahora el milagro de Dios en Génesis 21. Y visitó Jehová a Sara, es una manera de decir, o sea, Dios le dio a Sara la oportunidad, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, ¿no? Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Abraham parece que era un hombre que intentaba ser obediente, pero como nos pasa a todos nosotros, a veces cedemos, diga conmigo, a veces cedemos a la voz que no es la de Dios, ya sea del diablo, del marido, de la mujer, del hijo, de quien sea. Cedemos a la voz de alguien que está cerca nuestro, porque no nos va a venir a hablar un hindú o un japonés a nuestro oído, sino que ¿quiénes va a hablarnos al oído? Y los que tenemos cerca, hermanos. Y nosotros a veces sin querer, sin que la otra persona se dé cuenta, cedemos negando
hacer la voluntad de Dios, por no quedar mal o por no estar mal. Y eso le pasó a Abraham. Y eso nos pasa a nosotros. Diga conmigo otra vez, Señor, ayúdame a obedecer siempre tu voz. Sea sincero en su oración, ¿eh? ¿Por qué los hago hacer estas cortas oraciones? Porque quizá usted no la hace habitualmente. Bueno, es una oportunidad para hacerlo. ¿Vale esta oración si la hacemos así? Claro que vale, claro que vale. ¿Y Dios escucha? Vaya si lo vimos, como escuchó a Abraham, y que él deseaba escucharnos y que estaba dispuesto a pasar tiempo negociando con nosotros. Ahora negociaría con nosotros, Señor, déjame un pecadito este año. 2 pecaditos. ¿Dios va a negociar con vos? No, Él te da la fuerza para que huyas de toda tentación, ¿sí? Bueno, circuncidó a Abraham al 8º día, bien fiel, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac y su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Imagínense Sara, bueno, ¿cómo se llamaba Isaac? ¿Qué significa Isaac? Risa. Risa, vení para acá. Risitas. A Isaac, ¿no? Risitas. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera esto diga que me reí de Dios, me reí de los nervios, me reí de que Dios, siendo ya anciana, me iba a hacer tener hijos con un marido que es grande también. 100 años tenía Abraham. 99. Acá ya tenía 100, ¿no? Pero es como contar la historia después que ha pasado todo y te da risa, ¿no? Aquellas cosas que hicimos mal. Nos da risa, pero qué torpe que fuimos. ¿Cómo me voy a reír de Dios en la cara? Estaba Dios ahí, yo me reí. Qué cabeza también, ¿no? Y nos hace recordar lo insensatos que somos, lo incrédulos que somos. Dígame, Señor, creo, pero ayuda a mi fe. Ayúdame a creer más, Señor, en tu palabra. Amén. Bien. Y añadió, ¿quién dijera? Abraham dice que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Si le dijeran Sara con casi 90 años, Sara da de mamar a alguien, no me vengas con cuento, ¿qué mamar ni mamar? Como dicen los mexicanos, son mamadas. ¿Sí? Claro. Hablando de que soy una persona alcohólica, alcoholizada, ¿no? Que viene a contar tonterías, pero no era verdad. Sara estaba dando de mamar siendo grande. Imagínense la condición de Sara, ¿no? Bueno, pero vamos a ver otra faceta ahora de los rollos estos de familia, ¿no? Porque es todo como una novela acá parece. Pero es la historia sencilla, así como Dios la cuenta, así es Dios. Dios no encubre el pecado aún de sus propios profetas. ¿Abraham era profeta? ¿Dios encubrió su pecado? No, tampoco encubrirá el mío ni el tuyo. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra ti. Bien. Creció el niño y fue destetado. 2 o 3 años ya era destetado el niño. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Vaya herencia la de Ismael. ¿Quién la despreciaba a Sara? Agar. Y ahora el hijo, ¿qué hacía? Lo mismo. Otra vez los padres ejemplo de sus hijos, o las madres en este caso. ¿Ven cómo se replica lo que en nuestra crianza mamamos en nuestra juventud? Se comienza a manifestar. Otra vez teniendo el mismo error que cometió Agar, lo cometía el hijo. Papás, digan, Señor, ayúdanos a ser buenos padres, a ser padres piadosos, porque si no nuestros hijos van a ser lo impío que somos nosotros. Por tanto, dijo Abraham, Sara le dijo, mira, Sara otra vez, brava se puso, ¿no? O sea, Sara armó el lío y ahora Sara armaba más lío o trataba de solucionar. Esto pasa cuando uno se mete con el pecado. Después no sabe uno cómo tapar el agujero que hizo, ¿no? Entonces dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Por las dudas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué esto? Porque en la ley, escuche, la ley de Hammurabi, o el código de Hammurabi, algunos sintieron, es el primer código de leyes escrito de la historia, junto con otro código que es el de Nuzi. Son códigos escritos que hay unas
descubrimientos arqueológicos en el 2020, no, en el 2000, sí, en este siglo, en el siglo XX, perdón, no en el 2020, en el siglo XX, de una columna o una especie de, sí, una columna de como 2,5 metros, donde está parte de ese código de Hammurabi, que es el primer código escrito donde ¿saben qué figuraba? Leyes figuraban allí. Leyes y argumentos de la ley como la igualdad ante la ley, la pena de muerte, un juicio justo, ¿sí? Hablando de la responsabilidad del trabajo. Había varias cosas interesantes. Busca el código de Hammurabi y el contenido del código de Hammurabi. Va a haber muchas leyes allí que antes de Moisés y antes de Abraham, el rey Hammurabi ya había de alguna manera establecido, porque el rey Hammurabi decía que el dios Marduk le había revelado esa ley. Y esa ley, servía para controlar la vida en sociedad de aquel tiempo, en el tiempo de Hammurabi, ¿no? Así otro código como el de Nuzi. Bueno, esos códigos hoy están como documentos arqueológicos, ¿sí? Y Abraham estaba consciente, una de esas leyes también, y lo que hay del código hoy de Hammurabi no significa que está todo el código hoy, es lo que se encontró. No se sabe si hay más leyes de ese código o son las que hay, ¿sí? Pero lo que sí sabe es que ya hay un montón. Pero una de las leyes que se sabe que había en ese código, en esa ley antigua, donde también Moisés se basa para muchas cosas, como se les llama fuentes, a través de las cuales Dios le revela, pero Moisés toma esas fuentes para escribir también. En este código figuraba el hecho de que un esclavo no podía ser echado de la casa, ni tampoco su madre podían ser echados de la casa para que no hereden. Debían estar para heredar. Eso decía el código de Hammurabi, debían estar. O sea, era la ley de los hombres que en este punto estaba en contramano de la ley de Dios. ¿Por qué? Ahora le leo. Quédese con esa imagen de lo que decía la ley esta de transmisión cultural, que según, insisto, Hammurabi decía que el dios Marduk se le había revelado. No era el dios del cielo. Sara sabía que iba a heredar también Ismael. Pero era el hijo de Abraham. ¿Era o no era hijo de Abraham? Pero no de Sara, pero era hijo de Abraham. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Claro, ¿cómo vamos a echar a mi hijo? Y sí, pero es tu hijo, no el mío. Pero no era el problema que era el hijo de Abraham, sino que el problema era la promesa, no el hijo. Pero claro, están los afectos naturalmente, ¿no? Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Pero, Señor, ahora me dice que la oiga, antes de que no la oiga. ¿En qué estamos? Fíjese qué importante es tener la Biblia en claro. Diga conmigo, Señor, ayúdame a leer la Biblia un poquito todos los días. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Punto. Como le dice Dios, mi promesa está a través de el otro lío lo hicieron ustedes, pero arréglense con Hammurabi si quieren, pero no conmigo. ¿Se dan cuenta? O sea, no, pero lo que pasa, no, conmigo la ley es así. Por eso, no, lo que pasa es que la ley de los hombres dice que esto, no, pero conmigo la ley es otra cosa. La ley de Dios es inmutable, ¿o sí? No, es inmutable. Bien. Y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. O sea, acá hay un rasgo de la misericordia de Dios, obviamente, ¿no? Es hijo de Abraham. Dios lo sabía. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y imagínese a Agar, ¿no? Le pone el pan, el hombro, y le dice, buen día, Agar, estás despedida. Es feo eso, ¿no? ¿A cuánto le gusta que le diga, vení fulano, tengo que hablar en la oficina de recursos humanos? Ah, un aumento de sueldo, decís, ¿no? Te comunicamos que prescindiremos de tus servicios. ¿Y cómo se te hace la cara? ¡Tan! Así, ¿no? Imagínese la cara de Agar, ¿no?
le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió, anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó el muchacho debajo de un arbusto, ¿no? Se fue, se sentó enfrente a la distancia de un tiro de arco. ¿Cuánto será un tiro de arco? 100 metros, 100 y pico de metros. Bueno, no veré cuando el muchacho muera, como diciendo el muchacho estaba desmayado de sed, ella también. Bueno, no quiero ver morir a mi hijo, natural, ¿no? En una mujer. ¿Alguno quiere ver morir a su hijo? Nadie. Dios nos libre, ¿no? Terrible, ¿no? No quiero ver esto, se puso ahí. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. O sea, estaba consciente, se puso a llorar. Claro, el muchacho sería un adolescente. Pero ¿qué dice la Biblia? Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Me imagino la dulce voz del Señor. No temas. Qué bueno que es Dios, ¿no? Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Fíjense esto, un detalle aquí que quiero ver. La mujer se estaba a punto de morir ahí, ¿sí? ¿Y el muchacho? También. ¿Dónde estaba el agua? Ahí nomás. ¿Recuerdan cuando se quejó el pueblo de Israel por el agua amarga de Mara? ¿Dónde estaba la solución? En una rama, en echar el árbol al agua para que sea purificado el agua. Vaya a saber qué reacción química o qué cuestión ahí era lo que hacía intomable el agua. ¿Dónde estaba la solución? A la orilla. Así somos nosotros. Estamos obsesionados por el problema. Totalmente incapaces de ver el entorno, dónde está la solución. Nos quejamos y ¡ay, Dios! No. Y Dios dice, mirad para el costado, ahí está el problema, ahí está la solución. ¿Qué tanto llanto? ¿Qué tanto grito? Ahí tenés el dinero, ahí tenés la plata. ¿Qué tanto grito? ¡Ay, Dios, me has abandonado! En medio de esta inflación galopante. Y el Señor dice, ¿por qué no vas a hacer ese trabajo? Y resulta, Señor, gracias. Y bueno, ahí está, ¿qué tanto grito? Pero eso Dios dice que añade a ¿quiénes? A los que se ocupan primeramente del reino de Dios y justicia. No tienen que gritar tanto. Bueno, ¿qué nos enseña con esto? Así somos nosotros cuando vivimos en la carne. Sara era la de la promesa y Agar era de la carne. Bueno, ahí estamos en la carne como Agar, quejándonos, poniendo el grito en el cielo, el llanto en el cielo, y Dios dice, ¡eh! Ismael, pará. Yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Ahí está la solución. ¿Cuál es el problema? Así somos nosotros cuando no buscamos a Dios, hermano. No encontramos la solución que tenemos delante de nuestros ojos. Ayúdame a buscar tu rostro, Señor, para tener paz y tener una mente clara. Miren qué lindo esto. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre, es el desierto de Berseba también es. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Otra cosa interesante. Ismael era circuncidado? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Y la pertenencia a Abraham? ¿Dónde está? Bueno, pero lo echó Dios, sí. Pero se dan cuenta cuando Dios bendice y acompaña también en la carne a Agar, a Sara. Pero todo aquel que vive un evangelio terrenal va a recibir también, y aquellos que están en la iglesia y son del tipo de Ismael, ¿no? Que dicen, no, Dios está conmigo. Sí, con Ismael estaba Dios. Pero ¿Ismael tenía promesa eterna? No. Donde se muere Ismael, termina la promesa. Donde te mueras, vos o yo, si no somos creyentes verdaderos, nacidos de nuevo según la promesa, se terminó Dios, se terminó la promesa, se terminó la bendición. Bueno, así es Agar. Cuando hay creyentes que son del tipo de Agar o de la descendencia de Agar, viven, tienen bendición de Dios, milagros de Dios, bendiciones materiales. Dios está con ellos, pero al final de cuentas, al final del camino, Dios no está con ellos. Pero yo era evangélico, yo hice muchos milagros, yo recibía los mensajes del pastor Carlos, es más, se los republicaba. O los compartía en Facebook, o en YouTube, o en WhatsApp. ¿No te acordás, Señor, mi WhatsApp? Bueno, ¿le tomó mujer de dónde?
de Egipto. Entonces, ¿qué fue? Más incrédulo todavía, más pagano todavía, más terrenal todavía. ¿Bien? Bien. Viviendo, ¿Dios estaba con él? Sí, porque Dios también tenía un plan a generar un pueblo muy grande alrededor de Isaac y su descendencia para cumplir su plan en medio de todo ello, punto, nada más. Pero era un instrumento de Dios, porque en una gran casa no solamente hay instrumentos de oro o plata, sino también de madera y de barro, uno para usos viles y otro para usos honrosos. En este caso, Agar, Ismael, su descendencia era para usos viles, para convertirse en el objeto de la ira de Dios, del juicio de Dios, y usarlo para castigar a Israel muchas veces. Ahora, ¿usted quiere ser bendición? Vuelva al mensaje número 1, y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Querés ser bendición para los demás? Convertite de la familia de Agar a la familia de Sara. Salí de la carne para vivir en la promesa eterna, no en la promesa terrenal. Agar tiene promesas terrenales, Sara tiene promesas eternas. ¿De hija o hijo de quién querés ser? ¿De Sara o de Agar? De Sara, yo también. Porque de Abraham vienen los dos. Pero la Biblia enseña en Gálatas que no somos hijos de Agar, sino de Sara, según la promesa. Amén. Bueno, y pasamos a un intermedio aquí. ¿Vio cómo se hacen las películas también? Que se vuelve atrás un instante para ver otra escena. Un pormenor. Aconteció en aquel tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Qué lindo. Otra vez se le nota a Abraham la piedad y se le nota la gracia de Dios. Pregúntate, ¿se te nota a Cristo a vos? ¿Notan que tenés a Cristo? No que sos evangélico, porque anoche hablaba un publicista y denostaba literalmente a los evangélicos como, y tienen razón, ¿no? Cómo usan estrategias para cautivar los corazones, como los políticos hacen lo suyo, los evangélicos hacen lo suyo. Y es real, y tiene razón. Y me avergüenzo de lo que se llama evangélico, por eso cuando digo, vos que sos técnico electrónico, porque... Y después que han tomado confianza, digo, y soy pastor también. Con razón. Que tenías algo más que transistores en la cabeza. Raro, pero en ese buen sentido. Pero si yo digo soy pastor primero, me bloquearon. De todas las redes, de toda relación, de todo, y me tienen ahí complicado. ¿Por qué? Por causa de la plaga que hay en el mundo de lo que llaman evangelicalismo. Y se ríe el mundo, y tiene razón. ¿Qué quiere? Te doy la razón si alguien me dice, nos reímos. Y sí, me río con vos. Como Sara, de los nervios, por no llorar. Pero aquí aparece Abimelec y esto habla de la autoridad que tenía Abraham. Y esto habla de la autoridad que tiene un cristiano, hermano. Y aquí comience a cobrar coraje. Si usted es un verdadero creyente, no es para que usted se crea más que los demás, sino sienta la compañía y la presencia de Dios con usted, si usted ama a Dios y trata de andar delante de ser perfecto como Dios le mandó a Abraham. Usted trata de andar delante de Dios y ser perfecto en todos sus caminos, espíritu, alma y cuerpo en santidad irreprensible para el día de su venida, procurando serle fiel todos los días de su vida, procurando y va a procurar. Amén. Bien. Ahora pues júrame, aquí por Dios, que no faltarás a mí, le dice Abimelec y Ficol, el príncipe del ejército. Ni a mi hijo ni a mi nieto. Abimelec bastante sensato, pensaba en la familia, no pensaba en él. Sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, conmigo y con la tierra de donde has morado. Y respondió Abraham, como hombre de palabra, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua y le dijo, Abimelec, ya que estamos hablando, que te quería poner en conocimiento de algo, ¿no? Y le dice, por un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado, ¿no? Entonces como que le pone esta cuestión ahí, ¿no? Saca
saca el documento, ¿no? El reclamo, le hace el reclamo, le formula el reclamo ahí. Y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Aparentemente Abimelec no tenía ni idea de lo que hacía Abraham. Y está bien, pero Abraham tuvo la oportunidad de contarle, y la oportunidad que tuvo de contarle algo le mintió. Entonces si le ibas, bueno, Abimelec, yo no sé nada, Abraham, yo no sé si creerte o no, como me hablas vos. Bueno, qué triste que de un creyente digan esto. Yo no sé si de este cristiano le voy a creer o no. Qué triste es que digan, pastor, ¿tenés a alguien para recomendarme en esta área del trabajo? Es feo eso, ¿no? O si tengo a fulano, mira, fulano es, en este área, trabaja impecable. Qué lindo, ¿eh? Y si te dice que va a hacer, va a hacer. Que va a pagar, va a pagar. Si va a venir, va a venir. Si no va a ir, te va a avisar. No te va a dejar plantado, es un hombre, una mujer fiel. Pero, claro, qué feo es cuando has metido la pata y es difícil que te crean. Es más difícil que nos crean, hermanos. Cuando fracasamos en público o decimos algo que no debimos decir, no esperes que todo el mundo te crea. Abraham en este caso mantuvo la cordura y simplemente se remitió a aceptar la respuesta de Abimelec. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, hicieron ambos un pacto. Como se hacía antes, partían los animales, pasamos por el medio, juramos, nos prometemos paz entre los dos. ¿Quién puso las corderas? Otra muestra de liberalidad de Abraham. Me hago el tonto y digo, bueno, a ver, si Abimelec quiere paz, que ponga él las corderas. ¿No? Ya que quiere paz, que ponga él las corderas. ¿Quién puso las corderas? Esto significa que no era agarrado. Abimelec, diga conmigo, ayúdame, Señor, a no ser agarrado. A ser liberal, a no vivir pensando, tengo hoy, tengo, no tengo, tengo, no tengo, tengo, no tengo. ¿Qué hago con el dinero hoy? Vivir obsesionado por si me va a alcanzar, por si digo, no, dale, vamos a hacer el pacto. ¿Quién pone? Yo, esta vuelta, pago yo. Hoy, deja, los locros los pago yo. Vivo a ver si les sale. Bueno, a ver, no sé, hermano, a ver los que son como Abraham. Venga, cuando hago la mesa, vamos, esta vuelta la pago yo. Y dijo Abimelec a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto? Y él respondió que estas 7 corderas tomarán de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, y allí juraron ambos. Y así hicieron pacto en Berseba, y levantó Abimelec y ficó el príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos, al cerca del mar Mediterráneo. Volvieron a Gerar, ahí donde está Gerar. Fíjese que termino con esto. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Otra vez Abraham al culto. Donde iba a vivir Abraham, había culto. Un hombre dado siempre al culto. Mire Lot. Lot, ¿dónde fue a vivir al bosque? Allá. ¿Y qué hizo en el bosque? No sé, comía mandarinas, no sé. Cualquiera. ¿Y qué hacía Abraham? Bueno, mandarina no, tamarisco. Pero en este caso el tamarisco era para convertirlo en una señal para hacer un lugar de adoración a Dios. Siempre Abraham pegado el culto a Dios. Qué bueno el creyente que dice, ¿dónde hay culto? ¿Cuándo hacemos culto? ¿Cuándo hacemos esto? Ahí trata de estar en la medida de lo posible. Abraham era un que el culto a Dios estaba asociado a su vida de piedad. Con sus errores, con sus tropiezos, como los tuyos, como los míos. ¿Sí? ¿Tenemos errores? Sí. Pilas. A veces metemos la pata como Abraham, dudamos, mentimos. Pero qué admirable la fidelidad de Dios. Es implacable. Yo veo todas las torpezas de todos aquí y Dios siempre fiel. Es más, Abraham podría haber recibido un castigo y dirá, no, terminó más rico. Pero terminó Abraham viendo que Dios es un Dios de palabra. Entonces él decía, no, pará, yo no puedo vivir así a merced de emociones, a merced de lo que opina uno. No, pará, la ley de Dios es la ley de Dios. Dios protegió mi familia, mi matrimonio, la integridad de Sara,
mi rebaño de ovejas, mi vida, me protegió a mí, apareció a él, se metió en el medio de Abimelec, del rey, le hizo tener miedo a él, a su familia, los mató a todos casi. Peleó por mí, peleó contra mis enemigos y yo viviendo esta vida como un holgazán, como un sinsentido, no, jamás. Al contrario, Señor, te serviré, te agradeceré toda mi vida por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad para conmigo. Evidentemente me veo reflejado en las torpezas de Abraham, de Agar, de Sara, de todo junto. En todas caí yo, tengo todas las figuritas, tengo el álbum completo, todas las macanas de todas las tengo yo también. Señor, ayúdame. Ayúdame a serte fiel, porque soy infiel, he sido infiel, pero tú permaneces fiel. Veo que tú no me abandonas, tú no me dejas a pesar de mis pecados. Veo que tú eres un Dios grande, un Dios de misericordia que perdona al que verdaderamente se arrepiente. Un Dios que considera la fe y no las obras. Un Dios que tiene por justo al que le cree. Entonces hoy en esta mañana oremos al Señor y digámosle, amado Dios, gracias por tu palabra, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero gracias también que tu palabra nos convence de tu amor, de tu misericordia y de tu implacable fidelidad con los que te amamos. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, que nos traen nuestras propias dolorosas consecuencias. Oh Señor, ayúdanos a remontar nuestra vida. Ayúdanos a remontar nuestra fe, a que nuestras obras comiencen a multiplicarse y el fruto de justicia se manifieste en nuestra vida. Ayúdame a ser como Abraham, no como Lot, no como Agar, ni tampoco cometer el error de Sara. Ayúdame a tener esa parte de Abraham que confió en Dios. Ayúdame a verme como Abraham que respaldaba a Dios y que tu espíritu estaba con él y que el Hijo de Dios estaba con él. Todo el mundo se daba cuenta que Dios estaba con Abraham. De la misma manera te pido que mi vida muestre que Dios está conmigo para tu propia gloria, en el nombre de Jesucristo. Así sea, Señor. Y todos decimos, amén.